¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra del Señor. Estamos avanzando en este hermoso libro de Jueces, las historias del libro de los jueces. Hoy toca el capítulo número 19. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición al leer este capítulo, que sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la historia. Nuevamente el versículo 1. Mire lo que dice, lo que encontramos. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Otro levita en aquellos días hacía cada quien lo que él quería. Este hombre, dice, del monte de Efraín, y era de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, su concubina, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Es decir, la concubina le engañó y se fue a la casa de su padre como resultado de ese engaño, de esa infidelidad de la concubina de Levita de ese tiempo. Y entonces, y se levantó su marido, pues el levita, y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Él dijo, bueno, pues perdonarla. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Es decir, la mujer, la concubina, lo recibe en casa de su padre. Él va para hablarle, dice la Biblia, reconquistarla, para que vuelva otra vez con él. Viéndolo, el padre de la joven salió a recibirle gozoso, el suegro, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, feliz, comiendo, bebiendo y alojándose ahí. Pues es su yerno, que por mucho tiempo no lo ha visto, y si él llega lo recibe, así que se ve que están bien, están contentos, ¿verdad? Lo recibe bien, la infidelidad lo están superando, pues ahora hacen planes nuevamente de regresar. Se perdonan. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón y un bocado de pan, y después os iréis. El padre dice, bueno, pues está bien, pero vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a platicar. El padre no quería que él se fuera. Y se sentaron ellos dos juntos, comieron, bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. El padre, el suegro, le dice, no te vayas, quédate aquí, pasa otra noche, no pasa nada, entonces te vas mañana temprano. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Dijo, bueno, ya es tarde, quédate, pues estás en casa de tus suegros, hay comida, hay hospedaje, así que quédate. Pues él quería estar tiempo por la hija y por él, pues también, ¿verdad? Al 5.º día, pues después del 5.º día, dice, a veces no es fácil estar en la casa de alguien, ¿verdad? No hay confianza, tal vez aunque haya confianza, pero tu casa es tu casa, como tu casa no hay otro. Dice, aunque te traten muy bien, a veces uno quiere estar en su casa. Así le pasó a este hombre, esto es normal. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven, conforta ahora tu corazón, aguarda hasta que decline el día. Comieron ambos juntos otra vez. Ya el padre lo hacía con una cierta desventaja o con un propósito para que no se fueran. Pero llega el momento que ya era, pues, días que estaba ahí. Dice, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya declina el día, ya es tarde. Dice, para anochecer te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. El suegro le dice, bueno, pues mira, ya es tarde,
Y también él tenía un propósito, lo estaba haciendo con ventajas de entretener, porque si hubiese sido él buen suegro y pues hijo, vete temprano, hay ladrones, que no te caiga la noche por allí, vete tempranito, vete. Pero él no, él lo está haciendo de una forma, con un propósito de haciéndole la vida imposible. Más el hombre no quiso pasar ahí la noche, pues ya era tarde. De todas formas, el hombre ya estaba cansado, lo estaba insistiendo tanto, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Él decide, sabes que aunque sea tarde, lo que sea, yo ya me quiero ir a mi casa. Punto. Nadie lo pudo detener, así que él se fue ya tarde. Los caminos peligrosos, como ahora también, ¿verdad? Muy peligrosos. Y estando ya junto a Jebús, Jerusalén, dice, el día había declinado mucho, ya estaba oscuro. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche. Tenían que buscar hospedaje, un lugar donde descansar y no quedarse en la calle. Y su señor le respondió, no, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Porque según él, para asegurarse de no quedarse en terreno que no es del pueblo de Israel. En ese tiempo Jebús o Jerusalén todavía no pertenecía al pueblo de Israel. Así que eran ciudades paganas. Dijo, bueno, aquí es más peligroso. Y dijo, bueno, vamos mejor a una de nuestras ciudades, que pues es nuestra ciudad, es nuestra tierra, es nuestra gente, corremos menos peligro. Pero muchas veces puede ser lo contrario, como sucedió aquí. Si ellos se hubiesen quedado ahí, tal vez no hubieran corrido tanto peligro como cuando ellos deciden a irse a Gabá o en Ramá, según ellos, para encontrar más seguridad. Pero note lo que pasaron. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, de la tribu de Benjamín, del pueblo de Israel. Y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. A veces nos chasqueamos, ¿no? Dijo, con tal a veces dice él, de estar con los hermanos, nuestros conocidos. Él dice, nadie le alojó, le dio un lugar. Tal vez no tenía dinero para rentar un hotel o algo. La triste realidad es que estaban allí en la plaza, en el parque, sin tener dónde pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, es decir, él era de Efraín. No era de la tribu de Benjamín, pero por alguna circunstancia vivía ahí, por el trabajo, por alguna otra cosa, vivía en Benjamín. Pero no era benjaminita, sino que era efraínita. Pero finalmente en el mismo pueblo, de la misma tribu. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Un forastero le pregunta. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Él le ofrece amablemente. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Este se acerca con un buen corazón y le dice, no puedes pasar aquí en la plaza, es peligroso. En casa tenemos suficiente comida para tu asno, para todos. Y entonces lo invita a pasar a su casa. Y dice el versículo 21, un hombre hospitalario, dice, y los trajo a su casa. Dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies, comieron y bebieron.
Están, según ellos, tranquilos. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad de Benjamín, hombres perversos, miren cómo estaba la maldad, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esto nos lleva hacia en el tiempo de Lot, en el diluvio. Hombres perversos, hombres inmorales, querían entrar a la casa, sacar al hombre y hacer con él lo que ellos quisieran. Hombres perversos solamente. Nada sin que ellos les estuvieran haciendo nada, ni un daño, sino simplemente porque eran perversos, malos, y hacen sufrir a los inocentes. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis esta maldad. El dueño de la casa, que era forastero de Efraín y no de Benjamín, sale para hablar con ellos. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo lo sacaré ahora, humilladlas y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa infame. La decisión de este hombre forastero, caballero, hospedador, dice: tengo una hija virgen y la concubina. Imagínense hasta dónde la inmoralidad, la perversidad de estos hombres. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. El hombre sacó a su concubina, aquella que había ido a conquistar con amor, aquella que debería él proteger, por quien había basado tiempo, esfuerzo. Los hombres se aprovecharon, y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Versículo 27: y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. He aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta con las manos sobre el umbral. Una mujer que había sido abusada, humillada, maltratada, está ahora lastimada, herida. Versículo 28: el hombre le dijo: levántate y vámonos. ¡Qué corazón! No se acercó para preguntar cómo estaba. Él simplemente dice: levántate y vámonos. ¿Por qué estás allí? Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándole sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. La mujer estaba muerta. Pero qué valor de este levita. Simplemente la levantó y lo puso sobre su asno, así muerta. Y cuando llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y le partió sus huesos en 2 partes y los envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Por qué hizo esto? Para dar la evidencia de qué tipo de personas vivían en Benjamín, la tribu de Benjamín. Qué atrocidades habían hecho. Esto no se había sucedido jamás. Mañana continúa la historia. ¿Cuál fue la consecuencia, el fin de esta atrocidad? Hay veces que nosotros tomamos decisiones atroces que lastiman y hieren. Padre, Señor, ayúdenos a ser guiados solamente por ti. Porque si a veces somos guiados por nuestras propias decisiones, nos puede llevar a un lugar que no honre y glorifique tu nombre, sino a lastimar a otros. Danos de tu bendición, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Continúa la historia el día de mañana. No te lo puedes perder.
Bendiciones. Suscríbete al canal.